Muy buenas tardes a todos y todas. El Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral presenta hoy, dentro del ciclo Democracia y Elecciones, el sufragio y sus garantías, dos conferencias sumamente interesantes. La primera es la reclasificación de los delitos electorales y será la licenciada, la expositora, la licenciada Ana Raquel Santamaría. Un tema sumamente de actualidad, sobre todo en el contexto que nos encontramos a 1 año y 8 meses de la elección general y a 9 meses de las primarias de los partidos políticos. Así es que ya estamos dentro del plan general de elecciones y yo creo que será muy interesante lo que nos tiene que decir la licenciada Ana Raquel Santamaría, amiga y colega. Bienvenidos y bienvenida, licenciada. En segundo lugar, vamos a tener como conferencista al licenciado César Cambra, que también va a tener la conferencia, va a dictar sobre garantías para el sufragio de las personas con discapacidad. También un tema que el tribunal ha abrazado con mucho amor y mucha dedicación en cuanto a la participación política de las personas con discapacidad. Hay novedades a través de la última reforma electoral, así es que vamos a escuchar con mucha atención lo que nos pueda decir nuestro compañero y amigo, el licenciado César Cambra. Bueno, vamos a iniciar con la primera conferencia de la licenciada Ana Raquel Santamaría, con el tema reclasificación de los delitos electorales. Pero antes que todo, vamos a leer un extracto de la hoja de vida de la magistra Ana Raquel Santamaría Castrellón. Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, cuenta con una maestría en Derecho y un máster en Derecho Electoral por la Universidad de Castilla-La Mancha. Desde septiembre de 2019 es secretaria general de la Fiscalía General Electoral. Ha ejercido como jueza penal electoral, como fiscal electoral y como abogada litigante. También vemos en su hoja de vida que es profesora de la Universidad Latina de Panamá, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, sede de Santiago. Ha dictado las conferencias tituladas Los delitos electorales, generalidades del proceso electoral, los conflictos electorales y la mediación desde la óptica penal y jurisdicción penal electoral. Ha publicado diversos artículos en la revista Mundo Electoral. Así que con esta breve sinopsis o resumen de su hoja de vida, le damos la voz a la licenciada Ana Raquel Santamaría Castrellón para que inicie su conferencia. Buenas tardes. Muy buenas tardes, magistrada Varela. Muchísimas gracias por el preámbulo de la presentación de mi hoja de vida. Y es para mí un honor compartir con ustedes estos minutos en la tarde de hoy, porque han hecho un espacio en su agenda, se han conectado para atender la atención del tribunal, la invitación, perdón, del Tribunal Electoral. Además, sumamente agradecida con el magistrado presidente, doctor Heriberto Araúz Sánchez, de igual manera con los organizadores de estas conferencias, los directivos del Instituto de Estudios Democráticos INED, licenciado Salvador Sánchez y Carlos Díaz, por haberme considerado para esta conferencia, cuyo tema central es la reclasificación de los delitos electorales. Decía el dirigente de Derechos Civiles y ganador del Premio Nobel de la Paz, Martin Luther King Jr., que nuestras vidas comienzan a llegar a su fin el día que dejamos de hablar sobre las cosas que importan. Y la reclasificación de los delitos electorales en el nuevo texto único del Código Electoral es sumamente importante, algo que en estos momentos nos compete a todos, porque el 1 de junio de este año se realizó la convocatoria de elecciones con miras a las elecciones generales del 5 de mayo de 2024. Antes pues de entrar a hablarles de la reclasificación de los delitos electorales, considero también importante hacer una breve introducción sobre el sistema penal acusatorio en nuestra jurisdicción electoral. Con la Ley 63 del 28 de agosto del 2008 se introdujo en la normativa penal panameña el sistema penal acusatorio en la justicia ordinaria.
dando así paso a un sistema procesal penal más novedoso y garantista. Sin embargo, en la justicia penal electoral, el cambio o transición hacia un proceso penal acusatorio vino a concretarse finalmente con la Ley 29, el 29 de mayo de 2017, donde se introduce el sistema penal acusatorio en la jurisdicción penal electoral. Dentro de las reformas de ese momento, se propuso las normas correspondientes pues, a la creación de jueces de garantía, jueces de juicio y jueces de cumplimiento, dándose con esto, así finalmente, la separación de funciones de las partes procesales, quitándole las potestades inquisidoras e intervencionistas del juez penal electoral y dejando exclusivamente en manos de la Fiscalía General Electoral la función investigativa de los delitos electorales, cambiando por completo la forma en que se debía investigar o al menos la forma en que se debía abordar la investigación de los delitos penales electorales. El sistema inquisitivo se caracterizó principalmente por una participación del juez penal electoral a tal punto de poder el juez electoral ordenar actos investigativos que debían sumarse al expediente, constituyéndose así en juez y parte dentro de la investigación. La Fiscalía General Electoral, como dueña de la acción penal, tiene el deber de completar la investigación para recabar los elementos de convicción que acrediten el hecho punible y la vinculación de este con los autores o partícipes. De esta forma, desde antes de la formulación de imputación se inicia la investigación, la cual no debemos confundir con la fase de investigación con el objeto pues, de aclarar circunstancialmente los hechos y dar sustento al ejercicio de la acción penal. La investigación de los procesos penales electorales se nutre de la Ley Procesal Penal de la Justicia Ordinaria. Sin embargo, presenta unas particularidades autónomas a consecuencia precisamente de la naturaleza de los delitos electorales que persigue. En cuanto a los delitos electorales, tenemos que el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en su diccionario electoral define el delito electoral como aquellas acciones u omisiones que de una forma u otra entrañan la puesta en peligro del proceso electoral, vulnerando la normativa que intenta garantizar la transparencia y la limpieza del mismo, siendo estos delitos perseguidos por el derecho penal electoral. De esta forma, los delitos electorales protegen bienes jurídicos particulares, pues al castigar penalmente conductas que atentan contra las características del voto, que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible, así pues como la equidad de la contienda. Ahora bien, con las recientes reformas electorales se reclasifica todo el título octavo que comprendía de los artículos 463 al 504 del Código Electoral, en donde se reclasifican los delitos electorales para que se ajusten a la clasificación de la norma constitucional. Ya que en el Código Electoral anteriormente estaban clasificados como delitos contra la libertad del sufragio, delitos contra la honradez del sufragio, delitos contra la eficacia del sufragio y contra la administración de la justicia electoral. Este título se reestructura por completo, contemplando la inclusión de artículos nuevos, se hacen reubicaciones y modificaciones. Esta clasificación se fundamenta en que la Constitución Política, en el artículo 136, párrafo final, hace referencia a que la ley tipificará los delitos electorales y señalará las sanciones respectivas. Y en el artículo 143, numeral 4 de la Constitución, se establece que es atribución privativa del Tribunal Electoral sancionar las faltas y delitos contra la libertad y pureza del sufragio, de conformidad
con la ley, garantizando siempre la doble instancia. En las reformas se reubican artículos que antes eran faltas electorales y faltas administrativas para denominarlas ahora contravenciones, las cuales implican la intervención de la Fiscalía Electoral, ya que por mandato de la Constitución Política, específicamente pues en el artículo 144, numeral 3, se le asigna la facultad privativa a la Fiscalía General Electoral de perseguir los delitos y contravenciones electorales, a quienes se les da traslado para emitir concepto o bien para que inicie investigaciones por la posible comisión de delitos electorales. De esta forma, también por un mandato constitucional, pues los delitos electorales se encuentran tipificados en la ley electoral, es decir, en el texto único del Código Electoral, en el título 8º, que va del artículo 517 al 541, con las nuevas reformas a dicho código. En esta reclasificación, los delitos electorales se ordenan en dos grandes categorías. Uno, tenemos los delitos contra la libertad del sufragio y los delitos contra la pureza del sufragio. Estos, a su vez, se dividen en capítulos. En el capítulo primero encontramos las disposiciones comunes. En el capítulo segundo tenemos los delitos contra la libertad del sufragio. En el capítulo tercero tenemos los delitos contra la pureza del sufragio, que a su vez se dividen en secciones que tipifican, por ejemplo, en la sección primera, los delitos contra la honradez del sufragio, en la sección segunda, los delitos contra la eficacia del sufragio, y la sección tercera, los delitos contra la administración de la justicia electoral. Ahora bien, encontramos que en el capítulo primero tenemos, como acabo de mencionar, las disposiciones comunes en los artículos 517 y 518. Por ejemplo, en el artículo 517 trata sobre la prescripción de la acción penal y la pena, que para los delitos electorales es a los 3 años. En el artículo 518 se establece el momento en que se interrumpe el plazo de prescripción, que para los delitos electorales es desde la formulación de la imputación. Continuando con los capítulos que en el nuevo Código Electoral tenemos que en el segundo, este capítulo trata de los delitos contra la libertad del sufragio, recogidos en 2 artículos, 519 y 520. En el artículo 519 tenemos tipificadas las conductas de coartar la libertad del sufragio mediante coacción, intimidación o cualquier otro medio. Esto es, quiere decir que se protege que todo ciudadano mayor de edad y que aparezca en el padrón electoral tiene derecho a ejercer libremente el voto con la finalidad de elegir a sus gobernantes. En el numeral 2 de este artículo tenemos lo que es la violación del secreto del voto ajeno, es decir, que el votante debe tener la independencia de elegir según sea su voluntad. En el numeral 3 encontramos el impedir que un ciudadano se postule a un cargo interno de un partido político o de elección popular. En el numeral 4, lo que sería o conocemos como la retención de cédula, también está incluido cuando se retienen las boletas de votación con las cuales se debe emitir el voto. En el numeral 5 y 6, que es el de ejercer coacción u obligar a subalternos mediante la elaboración de listas, amenazas o presiones para que asistan a actos de campaña o a efectuar trabajos para algún candidato o para algún partido político. En el 6 tenemos que es el abuso de la autoridad
o influencia de un cargo público para actuar en beneficio o en contra de determinados precandidatos, de algún candidato o bien de un partido político. Hago referencia a estos dos numerales, el 5 y el 6, incluyendo el numeral 9, que establece el ordenar el cierre total o parcial de una oficina pública para que los funcionarios que en ella laboren lleven a cabo o participen de actividades proselitistas, obviamente destinadas a favorecer o perjudicar a un determinado precandidato, candidato o partido político. Hago referencia en estos tres numerales porque tienen una particularidad. Es que si bien tratan diferentes conductas, pero estos tres numerales hacen referencia a la utilización ilegítima de bienes y recursos del Estado, como lo es el tiempo del servidor público. Y esa es la conducta que se encuentra aquí tipificada. Dentro de este artículo encontramos también los numerales 7 y 8 que tratan del fuero electoral laboral. Por su parte, el artículo 520 establece que se sanciona con una pena de prisión de 1 a 4 años y suspensión de los derechos políticos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual periodo a los autores materiales o intelectuales que alteren el curso de la votación de forma grave o ilegal. Pasando entonces así al capítulo 3, que trata de los delitos contra la pureza del sufragio. En la sección primera se recogen los delitos contra la honradez del sufragio y va de los artículos 521 al 527. En estos artículos se introducen nuevos delitos, como por ejemplo los que encontramos en los numerales 6, 7 y 8 del artículo 523. Se tipifican conductas que representan violencia política de género, tales, por ejemplo, como en el numeral 6, encontramos la de ofender, amenazar, acosar políticamente, incluso la discriminación u obstaculización a un cónyuge o familiar de hombres y mujeres que participen en una precandidatura o candidatura. Esto hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, con la finalidad de restringir su participación en el ejercicio del sufragio. En el numeral 7 tenemos el impedir que el ejercicio del sufragio se desarrolle en condiciones de igualdad. En el numeral 8 encontramos la conducta tipificada, el de discriminar a la mujer en estado de gravidez de sus derechos políticos. También en esta sección se tipifica como delito electoral contra la honradez del sufragio el manejo de los ingresos y gastos de campaña fuera de la cuenta única de campaña por parte del tesorero. En este tipo de delitos la sanción va a recaer sobre el precandidato o el candidato y todos aquellos que hayan participado o colaborado para cometer el ilícito. En este caso, si el tesorero hubiese renunciado tan pronto tuvo conocimiento de los hechos. Si el hecho dentro de este delito se comete en un partido político, la sanción va a recaer sobre los responsables del partido político. Conducta que encontramos regulada en el artículo 526 del Código Electoral y cuya sanción es pena de prisión de 1 a 4 años, además de la suspensión de los derechos políticos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual tiempo al de la pena principal. En la sección segunda del capítulo 3, que recoge los delitos contra la eficacia del sufragio, tenemos los artículos 528 y 529. Se adiciona en el artículo 528, numeral 5, la restricción de los derechos políticos de hombres y mujeres
debido a las costumbres, tradiciones indígenas y a los tratados internacionales sobre la materia. Y la sanción también es pena de prisión de 2 a 4 años, más la suspensión de los derechos políticos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual tiempo al de la pena principal. Igual sanción, es decir, de 2 a 4 años se aplica en el artículo 529 a los funcionarios electorales o miembros de corporaciones electorales que incurran en dolo o negligencia grave en el cumplimiento de su deber. En este artículo se elimina la frase durante el proceso electoral. Es decir, que en el código electoral anterior, esta conducta la encontrábamos regulada en el artículo 476 y tenía una sanción también de pena de prisión, pero de 8 meses a 4 años. En la sección tercera del capítulo tercero, encontramos los delitos contra la Administración de Justicia Electoral, que van del artículo 530 al 535, se adiciona como delito electoral la conducta consistente en omitir la obligación de denunciar y obstaculizar el ejercicio de los derechos políticos en el ámbito laboral, tanto público, privado y partidista. La sanción a estas conductas van de 1 a 2 años de prisión y la suspensión de derechos políticos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual tiempo al de la pena principal. Esta pena se puede duplicar si el hecho se comete dentro de un proceso penal electoral o aumentar 1/3 si es cometido pues mediante soborno. Ahora bien, dentro del título 8º se crea un nuevo capítulo que no lo mencioné en líneas anteriores porque quería darle pues un apartado ahí. Este es el capítulo 4º, dentro del cual encontramos los delitos informáticos electorales, que van de los artículos 536 al 541. Dentro de estos delitos informáticos electorales se tipifican y sancionan las conductas delictivas informáticas que afectan el proceso electoral. Y en los tiempos que estamos viviendo, donde la tecnología es ya parte de nuestras vidas diarias, esta viene siendo una tarea obligada, es decir, sancionar estas conductas ilícitas que derivan de la aplicación de las nuevas tecnologías aplicadas pues a los procesos electorales. En resumen, cabe resaltar que con las reformas al Código Electoral en materia de justicia electoral se dio pues la aplicación de nuevas sanciones en el sentido de que se aumentaron las penas máximas de prisión para la mayoría de las conductas delictivas y se añadieron nuevas conductas relacionadas con la violación de derechos políticos tanto de mujeres como de hombres. Así también se aumentaron las sanciones, por ejemplo, del delito de cambio doloso de residencia, que lo encontramos en el artículo 527, la sanción aumenta de 100 a 1000 días multas, en lugar de 50 a 500 días multas, como estaba contemplado en el Código Electoral anterior. Se equiparó también el periodo de la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas en los casos que aplicaba al periodo pues, de la pena principal, como hemos visto en los artículos anteriores que he mencionado. La pena de suspensión de los derechos ciudadanos se reemplazó por derechos políticos, ya que los derechos ciudadanos pues, es un término mucho más amplio, ¿no? Que abarca incluso derechos económicos, y lo que se pretende con este cambio es suspender los derechos políticos, que son los que están directamente relacionados con la actividad política, es decir, el derecho de elegir, de ser elegido,
ejercer cargos públicos, inscribirse en partidos políticos y así también como el respaldar candidaturas por libre postulación. Se dejó claramente establecido que en los delitos en que aplica la sanción es tanto para los autores materiales como para los autores, para los autores materiales como para los intelectuales, como por ejemplo en los artículos 519, 520, 523, también tenemos el 525, por mencionarle pues algunos en donde encontramos esta figura. Considero importante solo para señalar que así como se reclasificaron los delitos, también se reclasificaron las faltas electorales en dos grupos. Tenemos las contravenciones que implican la intervención de la Fiscalía General Electoral y las faltas electorales que requieren celeridad e inmediatez por parte del Tribunal Electoral. Así también se eliminó el concepto de faltas administrativas, es decir, que las conductas que estaban descritas como faltas administrativas se distribuyeron entre las contravenciones y las faltas electorales. Y ya para concluir mi intervención cierro con la frase que la mente es como un paracaídas, no sirve de nada si no se abre. Muchas gracias por haber abierto sus mentes y haberme escuchado en la tarde de hoy. Muchas gracias, licenciada Ana Raquel Santamaría, excelente. Qué bueno que nos ha hecho ese recorrido por esas reformas de los delitos electorales y qué interesante desde el punto de vista de la reforma. Sobre todo quiero hacer énfasis en los delitos sobre violencia política, algo que era necesario y que solamente tengo que agregar que ahora los partidos políticos también la reforma introduce que tienen que tener un protocolo de prevención, de atención y de sanción de estas conductas dentro de los partidos políticos. Esto es una innovación de la reforma del año pasado, la ley 247. Así que es sumamente interesante. También me parece muy interesante los delitos informáticos, como decía usted, definitivamente vamos de la mano de la tecnología y ya vino para quedarse, ahora más que nunca, así que tenemos que estar muy atentos y esto ha venido a llenar ese vacío que tenía nuestra legislación penal electoral. Además, referente a los delitos con los derechos políticos sancionados cuando no le dejan ejercer a las personas de los pueblos originarios, a las personas. Interesantísimo también porque se ha visto que muchas veces son objeto de violaciones graves. Así que yo creo que a pesar de que algunos comentarios de algunos juristas, de estudiosos del derecho penal electoral han dicho que algunas de las reformas no fortalecen el sistema, yo pienso que hay un balance y es más lo positivo que cualquier retroceso que se puede considerar con estas reformas electorales. Bueno, tengo que decir también gracias, licenciada, excelente, toda la retroalimentación que nos ha dado, la actualización, espero que haya servido, estoy segura que ha sido de gran provecho para todos los que nos están escuchando y viendo en este webinar. Quiero decirles también, anunciarles que al final de las dos conferencias vamos a tener un espacio para las preguntas y respuestas, claro está, en la medida que el tiempo así lo permita. Bueno, partimos ahora con nuestro segundo expositor, el compañero, el licenciado César Cambra. Voy a leer un extracto también de su hoja de vida. Licenciado en Psicología y magíster en Gerencia Estratégica con especialización en Recursos Humanos por la Universidad Santa María la Antigua. Cuenta además con un diplomado de Derechos Humanos por la Universidad Especializada de las Américas, UDELAS, y coach ontológico certificado internacional del Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA. Ha laborado en el Instituto de Habilitación Especial como psicólogo y en el Grupo Corporativo Pérez en el diseño de experiencias de servicio al cliente. Y muy importante, se desempeña actualmente como jefe de la Oficina de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad del Tribunal Electoral desde hace 5 años, canalizando acciones institucionales en pro de la igualdad de derechos y libre ejercicio de los derechos políticos de este colectivo, formando parte del proceso de articulación de iniciativas junto con ONGs especializadas, entes rectores y organismos internacionales.
Le paso la palabra, la voz al licenciado César Cámara. Bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. A mí me ha tocado hablar sobre las garantías para el sufragio de las personas con discapacidad. Y siempre que toco este tema, pues me gusta hablar un poquito de los derechos humanos. Es la clave de todo lo que nosotros hacemos aquí en la Oficina de Equiparación de Oportunidades, en el Tribunal Electoral, en la comisión que nosotros representamos, que tiene que ver con derechos humanos en el Senadis o el CONADIS, que también conversamos y hablamos con ellos. Y estamos muy frecuentemente laborando de la mano. Parece que no me está pasando. Aquí está. Vamos a hablar un poquito de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que firmamos en 1948 y donde Panamá estuvo presente. La Declaración de los Derechos Humanos habla sobre las libertades de los individuos sin distinción y por ninguna otra, sin distinción de cualquier otra condición. En su artículo 1, es muy importante, este artículo 1 es para muchos teóricos de los derechos humanos la piedra angular de la Declaración de los Universal. Y de aquí nacen o se desarrollan la mayoría o muchas de las cosas que nosotros hablamos de derechos humanos y de garantías fundamentales en Panamá y en cualquier otra parte del mundo. Dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como esta de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Si nos damos cuenta en este artículo, que es una piedra angular, hablan que nosotros todos nacemos libres e iguales y ante todo con dignidad y derechos. Pero tenemos que entender un poquito, conceptualizar o definir este artículo para poder comprender realmente de qué estamos hablando, porque a simple vista pareciera que fuera sencillo reconocer de qué estamos conversando, pero ahí estamos hablando de que tenemos igualdad, o sea que todos los seres humanos somos iguales y además con la dignidad y derechos. En muchas reuniones que hemos tenido con las ONG de personas con discapacidad y reuniones que hemos tenido a lo largo de estos años, se habla mucho de la dignidad. Las personas con discapacidad quieren y necesitan, y si es su derecho, tener una dignidad, especialmente en el tema de elecciones y en el tema de la vida diaria. Esa dignidad se ve reflejada en que ellos puedan realizar las mismas cosas que hacemos todos, las personas convencionales que no tenemos una discapacidad, realizar las mismas tareas, los mismos trabajos, la misma educación, poder llegar y en este momento, como vamos a ver también, votar en el sufragio pasivo y activo y ser elegidos de la misma forma que somos elegidos y votamos todas las demás personas. De eso se trata un poco la dignidad y con los mismos derechos que tenemos el resto de todas las personas. Por eso somos iguales. ¿Qué dice el artículo 21 de la Declaración? Hay tres derechos fundamentales en este artículo, que es lo que vemos actualmente en el Tribunal Electoral, que es el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, en el sufragio activo, en el sufragio a participación en las funciones públicas, sufragio pasivo, y en el derecho a estar en las elecciones democráticas auténticas y periódicas. Eso quiere decir que si traducimos sin que esté escrito actualmente las personas con discapacidad en este artículo, todos tenemos los mismos derechos de poder realizar estas actividades y nos toca a nosotros como Tribunal Electoral y como Estado garantizar que esto se realice. Ahora sí vamos a entrar un poquito más en materia de discapacidad y vamos a hablar entonces de la Convención de los Derechos Humanos que se firmó en la Asamblea General, donde Panamá estuvo presente el 13 de diciembre del 2006, y que Panamá firmó en la Asamblea como Ley 25 del 2007. Aquí hay un artículo muy particular, muy importante, en donde le toca al Tribunal Electoral velarlo, donde dice que las personas con discapacidad deben participar plenamente en la vida política y pública nacional en igualdad de condiciones, sin intimidación, pudiendo votar secreta y libremente y ser elegidas. Esto facilitando por el uso de nuevas tecnologías de apoyo, procedimientos, instalaciones, materiales electorales adecuados, accesibles y fáciles de entender. Si nos damos cuenta, hemos pasado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos a una convención
de derechos de personas con discapacidad, en donde vemos entonces que va de lo general que estábamos hablando, que todas las personas tenemos la misma igualdad y derechos y dignidad, entonces a entrar un poquito en lo que es la redacción o las normativas de las personas con discapacidad en la vida política y pública. Entonces, los derechos humanos en el tiempo, desde que se creó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, va de lo general a lo específico. ¿Qué significa eso? Que vamos de lo que se creó en el 46 a lo que estamos viendo hoy día con las convenciones de las diferentes personas, ya sea mujer, raza, discapacidad o cualquier otra temática que es más específica de lo que habla la Declaración de los Derechos Humanos que se firmó en el 46. ¿Esto qué hace? Esto lo que hace es elevar la vara de los derechos humanos de forma constante y que perdura en el tiempo. Nunca va a ser igual un año anterior a los años siguientes. Todo se va midiendo y va evolucionando. Los conceptos que tenemos de los derechos humanos van aumentando y de esa forma vamos entonces avanzando en el tiempo. Entonces vamos entrando un poquito más en temas de reformas electorales, lo que se hizo en el Tribunal Electoral en el año 2020. Hablar un poquito de la Comisión Nacional de Reformas, la Oficina de Equiparación de Oportunidades para esta época en el año 2019, después que finalizó las votaciones del año 2019, nosotros hicimos un benchmark con el equipo de la Oficina de Equiparación, compañera Mixela, nosotros, nuestro abogado Yair, se hizo un benchmark. Fuimos a Costa Rica, que tiene un avance y es una de las cunas de los derechos humanos actualmente en Latinoamérica, y de esa forma ver también qué estaba sucediendo en otros países circundantes de Latinoamérica. Y de allí entonces transversalizamos el tema de la discapacidad electoral y lo trajimos entonces a la mesa con las ONGs. Las ONGs, que forman parte también de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, y que forma también parte de discapacidad, estuvimos realizando estos estudios y viendo entonces cómo se desarrollaba y se transversalizaba el tema, llegando entonces a una conclusión de una presentación de un anteproyecto o de reformas a la Comisión Nacional de Reformas y llevándolo a discusión, contemplando entonces 12 artículos que se han modificado, que los vamos a ver en este momento. ¿Okay? En síntesis, la Comisión Nacional de Reformas Electorales modifica 12 artículos, la primera, la 101, que obliga que los estatutos de los partidos políticos deben contener dentro de su estructura una secretaría de personas con discapacidad. ¿Qué logramos con esto? Logramos que las personas con discapacidad se visualicen, podamos comprender qué significan derechos humanos, que es lo que acabamos de hablar hace unos minutos, y que estas personas puedan participar de la vida política y pública, como hemos visto y hemos estado conversando. Se prohíbe la discriminación dentro de la inscripción de los miembros en los partidos políticos. O sea, esto quiere decir que los partidos políticos tienen que tener dentro de sus estatutos el tema de la prohibición de la discriminación. Se establece entonces en el artículo 217 el financiamiento postelectoral. Para que este financiamiento se utilice en capacitaciones cívico-democráticas para jóvenes, personas con discapacidad y las mujeres también. En el artículo 218 empieza a normar estas capacitaciones, que dentro del 40%, que es el 100% de lo que se va a utilizar en capacitaciones, un 10% se dedique entonces a la formación sobre acciones y políticas inclusivas. O sea que la Secretaría de Personas con Discapacidad va a poder utilizar, y ya actualmente hay varios partidos políticos utilizando este 10% para capacitaciones internas en pro de las personas con discapacidad, para que sean visualizadas y que se comprenda que tienen que participar. Y que además todas las personas en el partido político entiendan de qué estamos conversando cuando hablamos de derechos políticos, ¿no? En las personas con discapacidad. En su artículo 188
ante la falta de centros de votaciones adecuados, ubicar mesas en centros de ubicados en circunscripciones colindantes a las que corresponda. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos encontrar centros de votación que no son realmente adecuados, no tienen esa accesibilidad universal, y podamos utilizar un centro de votación que está de repente en algún un centro de votación que está ubicado cerca de esa circunscripción, y la podemos utilizar porque es más accesible, y de esa persona poder tener mayor facilidad para los votantes, para todos los votantes, no solamente para las personas con discapacidad. En el artículo 189, entonces, norma que las condiciones de los centros de votación deben ser con accesibilidad universal, en pro de equiparación de oportunidades. Accesibilidad universal es una palabra que tenemos que entender que no solamente es de infraestructura. La accesibilidad universal tiene que ver con comunicación, tiene que ver con todo lo que es los materiales accesibles, tiene que ver con muchas cosas que sean necesarias para que las personas con discapacidad tengan ese acceso y equiparativo con las personas igual que todos nosotros. Entonces, este es un artículo que tenemos que ir desarrollando poco a poco en el tiempo, porque llegar a la accesibilidad universal toma tiempo. Tenemos que desarrollarlo poco a poco para poder hacer las cosas bien y que todas las personas, todos los directores comprendan de qué estamos hablando cuando hablamos de accesibilidad universal. Muchas personas piensan que, como decía antes, que es infraestructura, y no todo es infraestructura. Muchas cosas más. El artículo 274 habla de la difusión de propaganda electoral debe ser en formato accesible con las normas internacionales. Eso quiere decir que las redes, el voto informado, debe estar en un formato accesible para las personas con discapacidad, que ellas puedan entender de qué se está tratando. Las personas con discapacidad auditiva, las personas con discapacidad visual puedan entender y comprender de qué estamos hablando cuando hablamos del voto informado. Dice, el 405 prohíbe la obstaculización de rampas y accesos para personas con discapacidad que impiden su libre o independiente circulación el día de las elecciones. Este es un artículo que, además de ser de personas con discapacidad, es de algo que ya nosotros conocemos, no es algo nuevo, pero todos los centros de votación deben estar libres de circulación, no solamente para las personas con discapacidad, pero todo debe estar totalmente abierto y de libre. Las salidas, las entradas, todo esto es muy importante. Nunca sabe qué puede pasar en un centro de votación y hay otras salidas anexas a esa entrada donde las personas la puedan utilizar, y esas salidas también deben estar libres de obstáculos. El artículo 419 estipula que en aras del voto secreto, que las personas con discapacidad o en condición de dependencia podrán hacerse acompañar de una persona de su elección cuando el voto por internet no sea posible, prohibiéndose que una persona pueda dar asistencia a más de un elector, representando la voluntad de quien asiste bajo las normas de la libertad y pureza de sufragio. El no acatamiento de lo aquí prohibido podrá ser castigado con arresto. Conocemos a lo largo de la historia del sufragio que a veces las personas con discapacidad son utilizadas para que el voto no tenga esa libertad o ese sufragio con pureza. Podemos entender por esto de que hay una persona dentro de un partido político o de otro lugar que estén utilizando a las personas con discapacidad y también haciéndose valer de ellos para darle el voto a realmente no a la persona que la persona con discapacidad quiere, sino a la que ellos quieren, o utilizando también algún otro tipo de aprovechándose de las personas. Y por eso este artículo es muy importante. Este artículo ya lo teníamos en las elecciones pasadas, cuando se estaban capacitando al cuerpo de mesa, el presidente y el presidente de mesa y todas las personas que están trabajando en el día de las elecciones, pero solamente estaba normado, pero no estaba estipulado que había un castigo o una prohibición por arresto a este tipo de personas. Así que en este artículo entonces se hace valer
que una sola persona puede atender una sola vez a una persona con discapacidad, y mejor que sea un familiar para que realmente el voto sea válido. El 420 estipula que el Tribunal Electoral implementará el uso de tecnologías asistivas para que las personas con discapacidad puedan votar secretamente y conforme a su voluntad, tales como el reconocimiento biométrico, para garantizar la pureza del sufragio mediante mecanismos de seguridad cibernética. Este artículo cambió un poco después de la mesa de reformas electorales, quedando redactado de otra forma, pero definitivamente que las tecnologías asistivas es lo que nosotros necesitamos para que las personas con discapacidad puedan realizar su voto secreto y que lo hagan de forma independiente, que esto es lo que realmente nosotros queramos y deseamos, y las personas con discapacidad están buscando. También en el voto electrónico, un voto en casa, puedan utilizar los mecanismos de seguridad biométrica, ¿no? Y de esta forma saber que realmente que la persona que está frente a la computadora es la persona que realmente garantiza que es esa persona y va a realizar su voto de forma independiente lo más posible. Vamos a tener para estas elecciones el voto en casa para las personas con discapacidad. Eso es muy importante que lo sepamos, y pues vamos a saber que se va a estar utilizando la seguridad biométrica, ¿no? La modificación número 11 que tenemos, reitera en el 421 la prioridad del voto para las personas con discapacidad y las personas con enfermedades crónicas, involutivas o degenerativas. Este artículo se modificó para dar a entender, o sea, teníamos en este artículo unos conceptos bastante antiguos, por así decir, de la época del siglo XX. Tuvimos que modificarlo un poco para que estuviera al día del siglo XXI, a lo que es actual, y entonces entender que las personas con discapacidad, con enfermedades crónicas y degenerativas, tienen prioridad a la hora de votar. Vamos a ver que se van a estar formando unas segundas filas, porque pareciera que si una persona con discapacidad llega a votar, entra de una vez. Sí, entraría a votar de una vez, pero si tenemos 5, 6 o 7 personas, vamos a llegar a tener una segunda fila, además de las personas que no tienen discapacidad. Esto nos ayuda a que vamos a normar con este artículo de que quién va primero. Por ejemplo, una persona embarazada, una mujer embarazada con estado de gravidez, y tenemos una persona con discapacidad física, ¿quién entraría primero? En este momento entraría primero la mujer en estado de gravidez, embarazada, y luego la persona con discapacidad física. Ese sería el orden de prioridad a la hora de votar, para dar un ejemplo. Finalmente, en el artículo 444, en coordinación con la Secretaría Nacional de la Discapacidad, podamos establecer mecanismos de accesibilidad a la información estadística, procesal y de resultados electorales de carácter público que permitan su accesibilidad a personas con discapacidad visual o auditiva. Actualmente ya está aprobado por el Pleno también que tengamos páginas de web accesibles para las personas con discapacidad. Actualmente ya tenemos en este momento acercamientos en conjunto con Senadis, la IG, la ANTAI, para que nuestras páginas web sean accesibles. O sea que al finalizar este año probablemente ya lo tengamos, o arrancando el próximo año. De esta forma también poder tener el voto informado accesible. Si tenemos el voto informado accesible, las personas con discapacidad puedan realizar un estudio por quién están votando actualmente. Y pueden entonces de esa forma tener un voto más adecuado. Para estas elecciones del PLAGEL, el PLAGEL o los magistrados, la Dirección Nacional de Organización Electoral, creó entonces la Comisión de Accesibilidad al Voto. Este es el primer año que la Comisión de Accesibilidad al Voto fue creado en el PLAGEL. En conjunto con esta Comisión de Accesibilidad al Voto también está la Subcomisión de Hospitales y Centros de Adulto Mayor para poder atender a esta población. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Promover la equiparación de oportunidades para los ciudadanos con discapacidad a través de la implementación de mecanismos de accesibilidad en el proceso electoral que garanticen que los ciudadanos ejerzan su derecho
al sufragio en condiciones de equidad. Entonces, definitivamente, como se dan cuenta, toda la información que hemos dado el día de hoy es parte de nuestra sensibilidad y nuestra capacitación para que se den a conocer los derechos que tienen en el sufragio y las garantías de las personas con discapacidad. ¿Qué estamos haciendo actualmente en la Comisión de Accesibilidad al Voto? Actualmente hemos iniciado este 1 de junio hasta el 15 de diciembre del 2023 el registro de las personas con discapacidad. De esta forma saber quiénes son, dónde están y poder darles una mesa accesible el día de las elecciones. ¿Cómo se está haciendo este registro? Este registro es voluntario. No es, además de ser voluntario, se puede hacer de diferentes formas. Lo podemos hacer en el Centro de Atención al Usuario, pueden llamar al CAU, al Centro de Atención al Usuario, a Tribunal Contigo, van al punto, al botón donde hay una silla de ruedas y con el sistema biométrico también accesar a un agente en donde le pueden reportar su discapacidad. Otra de las formas que se está haciendo también estamos recorriendo los distritos y de forma manual estamos captando a las personas con discapacidad. La otra forma que lo estamos haciendo es que puede venir al Tribunal Electoral y reportar su discapacidad. Y en el momento también que está haciendo su cambio de residencia, puede reportar su discapacidad. Tenemos una forma permanente que se ha establecido también ya en el Tribunal Electoral, que es cuando usted venga a pedir un servicio, por ejemplo, el servicio de cédulas. En el momento que usted viene a hacer un duplicado o hacer su cédula por primera vez o a sacar la cédula, lo que puede hacer en ese momento le van a preguntar si usted tiene una discapacidad y entonces de esa forma ya queda grabado en el sistema que usted tiene una discapacidad. Ya la está reportando y va a ser de forma permanente y de esta forma entonces tener los registros de personas con discapacidad para nivel electoral. Debemos conocer nuevamente que esto es un sistema que es voluntario. No es necesario que lo dé si no quiere. ¿Sí? No podemos obligar a las personas por derechos humanos y por la Convención de los Derechos Humanos. No se obliga a ninguna persona con discapacidad a dar esta información si no quiere. ¿Qué otras cosas estamos haciendo en la Comisión de Accesibilidad al Voto? Estamos creando manuales, guías, las guías de los centros de votación. Vamos a empezar a hacer una caminata por todos los centros de votación en todas las direcciones regionales para revisar esos centros de votación que realmente sean accesibles y hacer las recomendaciones de los cambios que se tienen que hacer. Tenemos que entender también que los centros de votación, la mayoría son del MEDUCA o universidades. Quiere decir que ellos también tienen su responsabilidad de que estos centros sean accesibles para sus estudiantes, para sus administrativos y profesores que tengan discapacidad. Así que es importante también mencionar de que ellos tienen que hacer estos estudios de sus centros para hacerlos accesibles. Y de igual forma nosotros lo vamos a estar haciendo y vamos a estar recorriendo todos los centros electorales para entonces ver que realmente sean accesibles y hacer las recomendaciones que se tengan que cambiar. De igual forma vamos a estar haciendo algunos manuales para el día de las elecciones de cómo hacer el trato de las personas con discapacidad y cómo deben ser atendidas el día de las elecciones y por supuesto todas sus capacitaciones y sensibilizaciones para las corporaciones electorales, delegados electorales y nuestros directores y que van a estar trabajando de la mano en estos temas. Bueno, creo que hemos acabado. Gracias por haberme invitado a hablar de este tema. Sé que es un tema que realmente toma mucho tiempo, podemos hablar horas por horas, porque hablar cada tema podemos exponenciarlo y hablar 15, 20 minutos, media hora de cada tema, pero bueno, nada más teníamos media hora, así que muchas gracias por este espacio y volvemos con ustedes. Mirta. Gracias, César. Qué interesante. Mira, voy a empezar por comentar esto de la Comisión de Accesibilidad al Voto, necesaria definitivamente que fuera parte de las comisiones de nuestro Plan General de Elecciones, de tal forma que garantice realmente que las personas con discapacidad ejerzan su derecho al sufragio, para empezar por allí. Y algo más, reiterar lo que mencionabas,
De eso nos estamos encargando, que en los partidos políticos, en sus estatutos, conste la Secretaría para Personas con Discapacidad. Definitivamente viene a ser un cambio fundamental, esta novedad que trajo la última reforma a la ley electoral. Igualmente me parece trascendental lo del 10% en capacitación para las personas con discapacidad que tienen que tener en los partidos políticos. Es la participación, garantizar que las personas con discapacidad también puedan utilizar o ser candidatos, y también garantizar el sufragio en sus dos vertientes, ¿no? El pasivo y activo. Además, el voto en casa de parte del Tribunal Electoral, bienvenido sea, definitivamente también nos acerca para que las personas con discapacidad o con problemas de movilidad puedan ejercer cómodamente desde su casa. El tribunal siempre buscando las facilidades para que la población y la ciudadanía se sienta atendida, se sienta cómoda y pueda, sobre todo, ejercer ese derecho al sufragio, como derecho político y derecho humano que es. Así que excelente la exposición, las novedades que contaste, César. Gracias. Muy, muy interesante, y como dice, nos podemos quedar hablando aquí mucho más, porque el tema da para mucho, y qué bueno que estás al frente de la oficina de oportunidades, y con estas novedades, con estas primicias que nos das, y con tanto trabajo. Qué bueno que están trabajando en pro de la participación y de las garantías para las personas con discapacidad. Bueno, ahora viene el periodo de preguntas y respuestas. Aquí tengo en primer lugar para la licenciada Ana Raquel, el licenciado Garrit Genetó. Hace una pregunta, licenciada, bueno, hace varias en una. Vamos a tratar de agruparlas. Él pregunta: ¿qué opina usted sobre delitos legalmente constituidos como tal sean pasados a contravenciones? Y entonces, él aquí cita, licenciada, el artículo 551, lo transcribe, de la ley 247, y habla que se sancionará con pena de 500 a 2.000 días multa a los que como autores materiales e intelectuales, y cita los 4 numerales que habla el primero, cuarten el derecho a la libre inscripción, paguen o reciban, prometan pagar o acuerden recibir dinero, alteren las inscripciones efectuadas en los libros manuales y digitales de los partidos, falsifiquen inscripciones de adherentes. Y entonces hace la pregunta, que si usted considera legalmente constituido como tal se han pasado, ¿qué opina usted sobre que delitos legalmente constituidos como tal se han pasado a contravenciones? Esa sería la pregunta. Tiene el micrófono apagado. Gracias. Bien. Como hablamos hace un momento, ¿verdad? Que lo que se ha tratado de hacer con estas reformas electorales o con la reclasificación de los delitos es darle como un orden a los delitos electorales a fin de ajustarlos a lo que establece la Constitución. De allí, de pasar delitos a contravenciones, pues lo que se ha querido con esto también es, anteriormente o en el código anterior teníamos tipificadas ciertas conductas, ¿verdad? Que si bien es cierto, todas las conductas tipificadas dentro del Código Electoral, sean delitos, sean faltas o contravenciones, todas llevan una sanción. Y lo que se busca es, obviamente, darle a cada uno su sanción correspondiente, pero al pasar delitos a contravenciones, lo que se ha querido es, si no que no tienen relevancia dentro de aquellas conductas, ¿verdad? Sino que se ha querido es adecuar todo lo que significa el título 8º a lo que establece la Constitución. El licenciado Genetó menciona, licenciada Varela, el artículo, ¿me lo repite? 551. Sí, enseguida.
Sí, aquí transcribe el artículo 551, se sancionará con pena de 500 a 2.000 multa a los que como autores materiales o intelectuales. Y entonces enumera los 4 artículos que inician con coarten el derecho de libre inscripción y de renuncia como adherente a un partido político. Correcto. Anteriormente lo encontrábamos tipificado, ¿verdad?, en los delitos, y ahora pasa a ser una contravención, dado pues que el coartar el derecho de libre inscripción no amerita una sanción de prisión, que es lo que vemos o encontramos actualmente con los delitos electorales específicamente. El pagar y recibir dinero por inscribirse o renunciar como adherente de un partido político, si bien es cierto, es una contravención importante que antes estaba estipulada como un delito electoral, ahora pues pasa a ser una contravención en el sentido de que es de doble vía, tanto el que paga como el que recibe. Pero vemos pues que la sanción baja pues de 500 a 2.000 días multas, y no quiere decir esto, como dije anteriormente, que no tenga la importancia de vida o la relevancia, pero sabemos que vamos de más a menos, ¿verdad? Y el pagar o recibir, asimismo como alterar en los libros de manuales digitales de los partidos políticos, el falsificar inscripciones de adherentes de un partido político mediante engaño, pues se establece pues como una contravención. Y la pregunta del licenciado Yeneto, que sí estoy de acuerdo en que se hayan establecido lo que antes era delito, ahora son las contravenciones, que sí se está bien establecido ahora como una contravención, porque también debemos tener en cuenta que son investigaciones que realizan en este caso, o son sancionados por los juzgados administrativos, ¿verdad? Y por consiguiente, pues entraría también la Fiscalía General Electoral a través de los fiscales administrativos a darle una investigación a este tipo de contravenciones. Y sí estoy de acuerdo con con haberlos pasado a hacer unas contravenciones. Ajá, licenciada, aquí seguidamente, el licenciado Garri también pregunta, él dice, correspondiente a los delitos informáticos, que también es una novedad en el Código Electoral, ¿usted considera que fue necesario trasladar estos delitos que se encuentran en el Código Penal al Código Electoral? Y entonces hace una analogía y dice, si hay homicidio el día de las elecciones, porque ocurrió el día de las elecciones, se llamaría homicidio electoral. Como que, ¿por qué pasarlo si ya estaban en la jurisdicción penal ordinaria? Bueno, los delitos informáticos los encontramos pues recogidos en el capítulo 4 de los artículos 536 al 541, y sí considero que se deben recoger dentro de la jurisdicción electoral, toda vez que actualmente, como planteé en mi exposición anterior, vivimos ya dentro de, con la tecnología. Tenemos la tecnología, es con lo que nos manejamos diariamente, tecnología que ya ha sido implementada dentro del Tribunal Electoral, y vemos que muchos procesos o trámites de esta jurisdicción son a través de medios digitales, a través de celulares, a través de la web. Entonces se requería tipificarlos dentro del Código Electoral. El tema del homicidio que habla el licenciado Yeneto, sí. Bueno, sabemos que eso sí tendría que ver pues la jurisdicción penal ordinaria. Acá están claramente establecidos cuáles son estos delitos que vendrían a ser sancionados por la jurisdicción penal electoral.
Sí, son como muy particulares, muy sui generis con lo que manejamos y la materia electoral, pues. Ajá, se vienen a identificar. Otra pregunta, licenciada, más bien dice, ¿cuál es la diferencia entre contravención y delito? Bien, el delito electoral son aquellas conductas que están, pues las encontramos tipificadas y que llevan o conllevan una sanción, en este caso, pena de prisión. Las contravenciones pudiéramos definirlas como una falta, ¿verdad? Que es, ¿cómo se puede definir? Realmente contravención en sí anteriormente no estaba dentro del Código Electoral. Por eso se hacen todas estas adecuaciones para las faltas pasan a ser contravenciones en este caso y ameritan o tienen una sanción de multa, de 10 multas, ¿verdad? Tenemos también que las contravenciones no las encontramos realmente definidas y al señalarlas ahora, como dije al final de mi intervención, lo que eran las faltas electorales, las faltas administrativas, pues se repartieron en las contravenciones para que se adecuara a lo que establece la Constitución, como en el artículo pues 144, numeral 3, que establece que la Fiscalía Electoral va a investigar los delitos electorales y las contravenciones, lo que antes no estaba debidamente tipificado dentro del Código Electoral. Y es lo que se ha querido hacer, la división y que quede claramente establecido la diferencia entre una y otra. Una pregunta, licenciada, que nos hacen a nosotros acá en el Tribunal Electoral, después de la Ley 247, si se ha presentado con esto de la violencia política en la Fiscalía Electoral algún caso de violencia política contra la mujer. Si hay algún caso que tiene en investigación, solamente para saber, ¿no? Obviamente sin hablar de nombre ni nada. Si Sí. tiene actualmente. Bueno, si bien es cierto, la Fiscalía Electoral creó con su ley orgánica, crea la Oficina de Género, que viene a ser una oficina que da les da la orientación, estaba buscando la palabra, la orientación a todas personas que se consideren víctimas dentro de un delito de género político, ¿no? Entonces, actualmente la Fiscalía Electoral no maneja ninguna investigación con relación al delito político de género, por el momento. Por ¿verdad? el momento. Tenemos que esperar, Sí. Exactamente a Estamos que iniciando esto. exactamente así Sí. es. Estemos en sí el proceso electoral para ver qué surge, ¿no? Durante el camino. Sí. Vamos a ver, tenemos otra pregunta. Dice, sabemos que hay Juan Alvarado, sabemos que hay muchas leyes y sanciones para los delitos electorales ya establecidos y los que se están añadiendo, pero hay un mecanismo práctico, eficiente o certero para que primero se investigue, se dé el seguimiento y culminen sanciones o condenas donde realmente las contravenciones se llevan a término. Bueno, esto es como está agregando algo, pienso, ¿no? Porque no sé si quiere comentar algo, licenciada. O lo dejamos ahí. No, Como un comentario. Alvarado, sí, muy certero el licenciado Alvarado Sí. al hacer su comentario, sí. Ok, también tenemos de Amanda Guerrero, dice, una consulta al encontrarnos en una jurisdicción especial. Contamos con peritos informáticos para realizar experticias en el evento de una posible comisión de un delito informático o nos auxilia, lo pregunta, ¿no? En el evento de una posible comisión de un delito informático, entonces, o nos auxiliaremos con peritos informáticos del email.
Pregunta, cuando hay delitos informáticos, si nos vamos a auxiliar con peritos informáticos. Correcto. Aquí tendríamos que hablar de la cadena de custodia, ¿verdad? Para empezar. Recientemente el señor fiscal general electoral, el doctor Dilio Arcia Torres, mantuvo conversaciones con el Instituto del IMEL, porque precisamente previendo esta situación de que se tenía que ver pues la parte informática, se ha mantenido conversaciones con ellos en el sentido de que nos presten el apoyo para evaluar las pruebas, hacerlo todo como mandata la ley, con un perito, con una persona idónea, que puede ya rendir un informe real, un informe que va a tener la validez dentro de la investigación para poder pues llevar a cabo, adelantar pues la investigación, pero sí tendríamos que utilizar al instituto por el hecho de que nosotros somos abogados, no somos no tenemos la idoneidad en el área tecnológica, más que lo que podemos conocer a través de lo que es la teoría, pero sí se requiere para este tipo de investigación la participación de un perito que tenga conocimiento en el área. Muy bien. Aquí, más que todo, es como un comentario que hace Aldo López y dice, ¿por qué no establecer una unidad dentro de los delegados electorales o independiente para garantizar en todo momento que se cumpla con las normas al respecto en todos los eventos electorales? Lo mismo con respecto a la paridad de género. Bueno, esa es bueno, ahí tengo ya, creo que la han absuelto toda la licenciada Santa María. Las preguntas han sido dirigidas a su conferencia. Todavía tenemos algo de tiempo. Sí. No sé si César, ¿quieres agregar algo o decir algo que se quedó? Sí, no se nos ha quedado nada, pero en mi trabajo de sensibilización tengo que mencionar algo porque me están mencionando aquí la licenciada Lorena González, que adecuar la legislación electoral para las personas con capacidades especiales permite visibilizar obstáculos que enfrenten al momento de ejercer el sufragio. No es correcto decir personas con discapacidad. Bueno, la Comisión Nacional de Reformas Electorales que se creó actualmente, que estuvo realizando los trabajos, ya toda la normativa está adecuada a las terminologías de personas con discapacidad. ¿Por qué? Voy a explicar por qué. La Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad establece en la ONU que el término correcto es personas con discapacidad. Ese es el término correcto con que el día de hoy todas las personas que están ahora mismo asistiendo aquí debemos decir personas con discapacidad. El término personas con capacidades especiales no es correcto y le explico por qué. Actualmente nosotros en nuestras sensibilizaciones tenemos inclusive un video que explica esto de forma jocosa para que la gente se lo vaya grabando. Y hay una persona con discapacidad en una silla de ruedas y una persona que no tiene discapacidad, y él le dice, a la persona con discapacidad le dice a la persona convencional que yo no tengo capacidades especiales, Superman tiene capacidades especiales, yo soy una persona con discapacidad. ¿Por qué ese término? El término personas con discapacidad tiene por delante el término persona, porque yo soy un individuo, yo soy un ser humano. Yo primero soy una persona y después tengo mi limitación, que es una discapacidad. Por lo tanto, el término actual a nivel mundial es personas con discapacidad. Y necesitamos que todos tengamos esa información el día de hoy, que no tienen el conocimiento, porque necesito que se lo lleven para que tengamos realmente la información correcta. Interesante, sí, contarnos acerca del término correcto. Y algunas personas, inclusive sí, todavía dicen los discapacitados, ¿no? Así que no es correcto. Es personas Ese es con discapacidad. El término discapacitado es un término del siglo XX. Sí. O sea, no quiere decir que haya estado incorrecto, simplemente que a través del tiempo, como yo mencioné al inicio,
los conceptos evolucionan en el tiempo y los derechos humanos evolucionan en el tiempo. Y en este momento es personas con discapacidad. Muy importante. No me han llegado más, a ver, vamos a verificar, no tengo más preguntas, pero bueno, me gustaría también decirle a la licenciada Ana Raquel, siempre damos un término al final por si quieren agregar algo o dar algún mensaje, así es que le paso la voz a la licenciada Ana Raquel Santa María. Gracias, licenciada Varela. Sí, bueno, a mí no me resta más que transmitirles que la reclasificación de los delitos o las reformas que se dan al texto único del Código Electoral lleva mucho material, ¿verdad?, que era necesario reestructurar. Encontrábamos en el Código Electoral anterior normas que al leerlas eran bastante similares. Entonces, con estas modificaciones o esta reestructuración que se da tanto a los delitos como a las faltas o bien ahora a las contravenciones, lo que se ha querido es darle un orden a estas conductas que encontramos pues dentro del Código Electoral. Me quedo pensando un poquito en lo que el licenciado Yenetó planteaba, y es que realmente a lo que es las normas dentro del Código Electoral hay que darle un orden, hay que darle la prioridad a unos porque son delitos o son conductas, no vamos a hablar de delitos, sino son conductas que ameritan una sanción mucho mayor a las que podemos encontrar recogidas en las contravenciones. Pero no significa esto que porque sean contravenciones tienen menos valor o que los delitos electorales, ¿verdad? Asimismo, como dentro de nuestra jurisdicción electoral encontramos esto regulado, asimismo encontramos regulado en la jurisdicción ordinaria conductas que van de menos a más, porque son conductas, hay que tomar en cuenta también muchos elementos dentro de estas conductas que son las que nos van a llevar a tomar una decisión de acuerdo pues a la sanción que a cada una se les aplique. Y sí, en lo personal estoy de acuerdo en que esto, se haya hecho esta reclasificación y se le haya dado ese orden que el Código Electoral ameritaba. Por eso es que se conforma cada 5 años la Comisión Nacional de Reformas Electorales a fin de ir puliendo el código, lo que nos va a llevar, ¿verdad?, a procesos más transparentes, a investigaciones más transparentes. Entonces, sí es necesario, ¿no? Se hacía necesario esta división y traer ahora como una novedad las contravenciones que le encontramos establecidas en la Constitución, mas no estaban contempladas en el Código Electoral como tales. Y con esto, pues cierro ahora sí mi intervención sin antes volver a agradecerles al magistrado presidente Heriberto Araúz, a Linet, al licenciado Sánchez, al licenciado Díaz, a la magistrada suplente Mirta Varela por ser la moderadora en la tarde de hoy. Estoy de verdad sumamente agradecida por la invitación. No, gracias a ti, Ana Raquel, por tu tiempo, por el espacio, por lo que nos has dedicado para esta docencia tan importante que ha sido, ¿verdad?, acerca de los delitos y su reclasificación, muy importante, sobre todo por el contexto donde estamos ya en el inicio de un proceso electoral. Así es que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Le doy la palabra final al licenciado César Cambra para que nos dé unas palabras de cierre, como acostumbramos siempre. Quiero recordar que esto va a estar en el canal
del INET y también del tribunal, así es que para aquellos que quieran, alguien que no ha podido o quiera volver a ver este webinar, con mucho gusto lo invitamos a que pueda verlo en nuestro canal de YouTube. Gracias. Entonces, César, te paso la voz. Gracias a todos por haber asistido el día de hoy, por habernos escuchado en la sensibilización, la capacitación, por toda la información que hemos dado, que ha sido muy excelente. Estamos aquí todos en el Tribunal Electoral, como siempre, abiertos a cualquier asesoría que ustedes necesiten, cualquier información que se necesiten. Las puertas están abiertas. Esta es su casa de la democracia. Bueno, gracias César también por tu tiempo, por acompañarnos y por darnos estas novedades tan importantes para el fortalecimiento de nuestra democracia y la inclusión, la igualdad ante todo, porque sin ella definitivamente no tenemos democracia. Así que muchas gracias a los dos y muy buenas tardes tengan todos los que nos han acompañado hoy en este webinar en nombre del Tribunal Electoral. Gracias y hasta luego. Buenas tardes.